Hay encuentros que están destinados a cambiar toda una vida. Pero ¿qué pasa cuando ese encuentro llega después de 27 años de soledad? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia podría suceder en cualquier rincón del mundo, donde el destino decide jugarnos sus cartas más inesperadas. El BMW negro se detuvo en el semáforo de Reforma, con un suspiro elegante de frenos alemanes. Detrás del volante, Sebastián Mendoza ajustó su corbata italiana por tercera vez en 5 minutos. Un tic nervioso que había desarrollado después de años de juntas ejecutivas y decisiones que movían millones de pesos. A sus 45 años, era el dueño de una fortuna que muchos solo podían soñar. Pero esa tarde de octubre, mientras la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas de su auto, se sentía como el hombre más vacío de toda la Ciudad de México. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó sin esperar nada a cambio? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus ojos grises se perdieron por un momento en la memoria, recordando la última vez que había sentido algo real, algo que no estuviera manchado por el interés, el dinero o las apariencias. 27 años. 27 malditos años desde que Sofía. Un claxon lo devolvió a la realidad. El semáforo había cambiado a verde, pero Sebastián no se movió. No podía. Porque ahí, en la parada de autobús que quedaba justo a su derecha, una figura familiar le robó el aliento como si fuera la primera vez que respiraba en décadas. Cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada por la lluvia. Ojos color miel que brillaban incluso bajo el cielo gris. Labios que conocía de memoria, aunque habían pasado más de 2 décadas desde la última vez que los había besado. El tiempo se detuvo, el mundo se silenció y por un momento que se sintió eterno, Sebastián Mendoza volvió a ser el muchacho de 18 años que se enamoró perdidamente en la preparatoria. Sofía. Pero no podía ser ella. La vida no era tan cruel, ¿o sí? La lluvia arreciaba, y la mujer en la parada se abrazaba a sí misma, tiritando bajo su chamarra desgastada. Llevaba un uniforme de enfermera que había conocido mejores días, y sus zapatos blancos tenían manchas que hablaban de turnos dobles y noches sin dormir. En sus brazos cargaba una bolsa de plástico que parecía contener su almuerzo, y en sus ojos había una tristeza que Sebastián reconoció inmediatamente, porque era la misma que lo acompañaba cada mañana frente al espejo. El claxon volvió a sonar, más insistente esta vez. Un taxista gritaba obscenidades desde la ventana, pero Sebastián no lo escuchaba. Su mundo se había reducido a esa parada de autobús, a esa mujer que lo había hecho sentir vivo por primera vez en 27 años. ¿Qué harías tú si el amor de tu juventud apareciera frente a ti después de tanto tiempo? Sin pensarlo 2 veces, encendió las luces intermitentes y se orilló. El valet parking del restaurante de enfrente corrió hacia él, confundido por ver a un BMW de ese precio estacionándose de manera tan abrupta. Pero Sebastián ya estaba bajando del auto, empapándose bajo la lluvia que había transformado octubre en un mes de nostalgia. Sus pasos se hicieron lentos conforme se acercaba. El corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podría escucharlo por encima del ruido del tráfico. Los años habían sido amables con ella, pero también había señales de una vida que no había sido fácil. Líneas de expresión que hablaban más de preocupaciones que de sonrisas, manos que conocían el trabajo duro, una delgadez que no parecía voluntaria. ¿Sofía? Su nombre salió de sus labios como una oración, como un suspiro que había estado conteniendo durante casi 3 décadas. Ella levantó la vista de su teléfono, un modelo que ya tenía varios años y una pantalla con una grieta que formaba una estrella en la esquina superior derecha. El reconocimiento llegó lento, como el amanecer. Primero la confusión, después la sorpresa, y finalmente, algo que Sebastián no pudo descifrar. ¿Alegría? ¿Dolor? ¿O esa mezcla agridulce de emociones que solo trae reencontrarse con el primer amor? Sebastián, murmuró ella, y su voz seguía siendo la misma melodía que había escuchado en sus sueños durante todos esos años.
No puedo creerlo. La lluvia los empapaba a ambos, pero ninguno parecía notarlo. El mundo había desaparecido. Los autos, los claxones, la ciudad entera se había desvanecido, dejando solo a dos personas que una vez se habían prometido amor eterno bajo las estrellas de un pueblo que ya no existía. Estás idéntica, mintió él, porque la verdad era más complicada. Estaba diferente, marcada por el tiempo y las circunstancias, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Ella sonrió, y por un momento, Sebastián vio a la chica de 17 años que solía esperarlo después de clases con 2 tortas que había preparado su mamá, y sueños tan grandes como el cielo de provincia. Tú te ves próspero, dijo ella, y había algo en su tono que no era exactamente admiración. Se nota que la vida te ha tratado bien. Sebastián miró su traje de diseñador, su reloj suizo, sus zapatos italianos que costaban más de lo que ella probablemente ganaba en un mes. De repente se sintió como un extraño en su propia piel, como si todo su éxito fuera un disfraz elaborado para esconder al muchacho que seguía enamorado de su primer amor. Sofía, comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron. ¿Cómo explicar 27 años en una frase? ¿Cómo decirle que había construido un imperio, pero se había olvidado de construir una vida? Un autobús se acercaba por la avenida, y Sebastián sintió pánico. No podía dejarla ir. No otra vez. ¿Tienes un minuto?, le preguntó señalando la cafetería que estaba cruzando la calle. Me gustaría platicar contigo. Sofía miró el autobús que se aproximaba, después su reloj, y finalmente a él. En sus ojos había una batalla silenciosa entre el pasado y el presente, entre la muchacha que había sido y la mujer en la que se había convertido. No sé si sea buena idea, Sebastián. Por favor, insistió él, y había una desesperación en su voz que lo sorprendió. Solo un café, solo para saber cómo has estado. El autobús se detuvo frente a ellos con un suspiro neumático. Las puertas se abrieron, liberando el olor a diésel y humanidad cansada. Otros pasajeros subían, gente que tenía lugares a donde ir, vidas que vivir, rutinas que cumplir. Sofía dio un paso hacia el autobús, y el corazón de Sebastián se detuvo. ¿Subiría ella a ese camión y desaparecería de su vida para siempre? ¿O el destino les daría una segunda oportunidad? Pero entonces, como si los dioses hubieran decidido ser compasivos, Sofía se volteó hacia él. Está bien, dijo, y su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. Pero solo un café. La cafetería, el rincón, no era el tipo de lugar donde Sebastián solía tomar sus reuniones. Los manteles eran de plástico, las sillas no hacían juego, y el café venía servido en tazas de peltre que habían conocido mejores décadas. Pero mientras se sentaba frente a Sofía, respirando el aroma a canela y pan dulce que impregnaba el aire, pensó que nunca había estado en un lugar más perfecto. Ella se había quitado la chamarra mojada, revelando el uniforme azul claro que llevaba su nombre bordado en el bolsillo. Sofía Herrera, enfermera. Ya no llevaba su apellido de soltera. El detalle lo golpeó como una bofetada fría. ¿Te casaste?, preguntó antes de poder contenerse. Sofía bajó la mirada, revolviéndole azúcar a su café con más atención de la necesaria. Me casé, dijo finalmente. Me divorcié. Ya van 3 años. Había dolor en su voz, pero también algo que sonaba a liberación. Sebastián sintió una mezcla confusa de alivio y tristeza. Alivio porque estaba soltera. Tristeza porque había sufrido. Lo siento, murmuró. No lo sientas, respondió ella, levantando la mirada. Al final, fue lo mejor. ¿Y tú? ¿Familia? Sebastián negó con la cabeza, sintiendo de repente el peso de su soledad como nunca antes. Nunca me casé. Nunca encontré a la persona correcta. ¿Cómo decirle que nunca había podido olvidarla?
que cada mujer con la que había intentado construir algo serio había tenido que competir con el fantasma de su primer amor. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin hacer y respuestas sin dar. Afuera, la lluvia seguía golpeando los cristales, creando un capullo íntimo en medio del bullicio de la ciudad. ¿Sabes?, dijo Sofía de repente, con una sonrisa nostálgica. A veces me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y ahí estaba. La pregunta que había atormentado a Sebastián durante 27 años. La pregunta que lo había despertado en las madrugadas de insomnio, que lo había perseguido en cada éxito logrado y cada cena solitaria en restaurantes de 5 estrellas. Yo también, admitió, y su voz se quebró ligeramente. Todos los días. Flashback, 27 años atrás. El pueblo de San Miguel Arcángel dormía bajo un manto de estrellas que parecían joyas esparcidas sobre terciopelo negro. Sebastián y Sofía caminaban por la plaza central, tomados de la mano, con esa urgencia del primer amor que hace que cada momento parezca eterno y fugaz a la vez. «Vamos a salir de aquí», le había dicho él, con la certeza arrogante de los 18 años. «Tú y yo. Vamos a conquistar el mundo». Sofía había sonreído, con sus ojos brillando como estrellas terrenales. «¿A dónde iremos?» «A donde tú quieras. A la Ciudad de México, a Estados Unidos, a Europa. Vamos a ser tan exitosos que este pueblo va a presumir que fuimos sus hijos». Habían sellado esa promesa con un beso bajo el kiosco de la plaza, mientras la marimba del pueblo tocaba «Bésame mucho», y el futuro se extendía frente a ellos como un camino pavimentado de oro. Pero entonces llegó la carta de aceptación a la universidad, la beca completa que Sebastián no podía rechazar, y la terrible elección entre el amor y los sueños, una elección que, creyó entonces, no tendría que hacer. «Espérame», le había suplicado la noche antes de irse. «Solo van a ser 4 años. Voy a regresar por ti, te lo prometo». Sofía había llorado en sus brazos, mojándole la camisa con lágrimas que sabían a sal y a despedida. «Te voy a esperar», había jurado. «Aunque tengas que irte al fin del mundo, te voy a esperar». Pero las promesas de los 18 años son frágiles como cristal. Y el cristal, por hermoso que sea, siempre termina rompiéndose. El recuerdo se desvaneció cuando Sofía tocó su mano sobre la mesa. Su piel seguía siendo suave, aunque ahora tenía pequeñas cicatrices que hablaban de inyecciones puestas y venas buscadas en turnos de emergencia. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En aquella noche en la plaza, cuando te prometí que regresaría». Los ojos de Sofía se llenaron de una tristeza tan profunda que Sebastián sintió que se ahogaba en ella. «Yo te esperé», murmuró. «Te esperé hasta que me dolió esperarte». «Sofía, yo...» «No», lo interrumpió retirando su mano. «No me digas que lo intentaste, no me digas que las cosas se complicaron, porque yo también tuve oportunidades de irme, de estudiar, de hacer algo diferente con mi vida. Pero elegí esperarte». La acusación cayó entre ellos como una lápida. Sebastián sintió el peso de 27 años de culpa aplastándole el pecho. «¿Cuánto tiempo me esperaste?», preguntó, aunque tenía miedo de la respuesta. 5 años, dijo ella, y cada palabra fue una puñalada. 5 años rechazando pretendientes, 5 años diciéndole a mi mamá que no, que mi novio iba a regresar. 5 años leyendo tus cartas cada vez más espaciadas hasta que dejaron de llegar. Sebastián recordó esos primeros años de universidad. La presión de los estudios, las nuevas amistades, las oportunidades que se abrían como flores en primavera. Recordó cómo las cartas de Sofía le llegaban religiosamente cada semana, llenas de amor y de noticias del pueblo. Recordó también cómo, poco a poco, había empezado a tardar más en contestarlas, hasta que finalmente... «Me daba vergüenza escribirte», confesó, «porque sabía que te estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo». «¿Vergüenza?». La voz de Sofía se quebró. «¿Vergüenza de qué? ¿De mí? ¿Del pueblo?
¿De lo que éramos? No. Sebastián se inclinó hacia adelante, desesperado. Vergüenza de mí, porque me estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien que tú no reconocerías, porque estaba rodeado de gente con dinero, con conexiones, con un mundo que parecía tan lejano de San Miguel Arcángel que empecé a creer que era lejano de ti también. Sofía lo miró fijamente, y Sebastián vio en sus ojos el momento exacto en que entendió la verdad. La comprensión dolió más que el enojo. Te daba pena de dónde venías, dijo, y no era una pregunta. Te daba pena de nosotros. No era pena, mintió él, pero sabía que la mentira era transparente. Era miedo. Miedo de que si regresaba, me quedaría atrapado. Miedo de que si te traía conmigo, tú no encajaras. Miedo de que fuera demasiado pobre para tu nuevo mundo. Terminó ella la frase por él. El silencio fue ensordecedor. En la cafetería, la vida continuaba. Una pareja de ancianos compartía un pie de manzana. Un estudiante leía un libro mientras su café se enfriaba. El mundo giraba, indiferente al dolor que se desarrollaba en la mesa del rincón. Sí, admitió Sebastián finalmente, y la palabra salió de su garganta como cristal molido. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Sofía se recargó en el respaldo de su silla, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Una lágrima rodó por su mejilla, brillante bajo la luz amarilla de la cafetería. Al menos ahora sé la verdad, dijo. Se levantó de la mesa, tomó su chamarra mojada y su bolsa de plástico. Sebastián sintió pánico, la misma sensación de ahogo que había experimentado la noche que decidió no regresar al pueblo después de graduarse. Sofía, espera, por favor. Ella se detuvo sin voltearse. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sebastián? Que yo nunca dejé de amarte. Ni siquiera cuando me casé con Ricardo. Ni siquiera cuando tuve que criar sola a mi hija porque él se largó. Ni siquiera cuando trabajé turnos dobles para poder pagar la quimioterapia de mi mamá. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubieras regresado. ¿Su hija? ¿Quimioterapia? Sebastián sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. Había tantas cosas que no sabía, tanto dolor que ella había cargado sola. ¿Tienes una hija? Sofía se volteó entonces, y en su sonrisa había un orgullo feroz que la hizo ver más hermosa que nunca. Paloma, tiene 15 años, es lo mejor que he hecho en mi vida. Sofía, yo no sabía que... Por supuesto que no sabías, lo interrumpió. ¿Cómo ibas a saber? Te fuiste y nunca miraste atrás. Se dirigió hacia la puerta, y Sebastián la siguió, tropezando con su silla en la prisa. Sofía, por favor, déjame explicarte. Ella se detuvo en la puerta con la mano en el picaporte. Afuera, la lluvia había aminorado, pero las calles seguían brillando como espejos negros bajo las luces de la ciudad. No hay nada que explicar, Sebastián. Tú elegiste tu vida y yo elegí la mía. Es así de simple. No es simple, gritó él, sin importarle que los otros clientes los miraran. Nunca ha sido simple. He pensado en ti cada día durante 27 años. Sofía abrió la puerta, y el sonido de la lluvia y el tráfico inundó la cafetería. Entonces has vivido 27 años muy tristes, dijo. Porque yo aprendí a seguir adelante. Pero antes de salir completamente, se volteó una última vez. El Hospital General, dijo. Turno de noche. Por si alguna vez quisieras conocer a la mujer en la que me convertí. Y se fue, disolviéndose en la noche de lluvia como un sueño que se desvanece al amanecer. Sebastián se quedó parado en la puerta, empapándose bajo la llovizna, viendo cómo ella caminaba hacia la parada de autobús, con esa dignidad que solo tienen las personas que han aprendido a cargar su dolor en silencio. Cuando el autobús se la llevó, desapareciendo entre las luces rojas de la ciudad, Sebastián sintió que algo se rompía definitivamente en su interior, pero también sintió, por primera vez en 27 años, que algo comenzaba a sanar. ¿Podría un hombre como él, que había perdido tanto tiempo construyendo un imperio de soledad,
¿Encontrar la forma de recuperar lo único que realmente había importado? La respuesta tendría que esperar hasta la noche siguiente, porque hay decisiones que solo pueden tomarse bajo las luces fluorescentes de un hospital, donde la vida y la muerte bailan su eterno vals, y donde a veces, solo a veces, el amor encuentra la manera de regresar a casa. Hospital General, 11:47 p.m. Los pasillos brillaban bajo la luz fría de los fluorescentes, creando un laberinto de sombras alargadas y susurros de enfermeras que corrían de una emergencia a otra. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más profundo: esperanza, miedo, y esa fragancia particular que solo tienen los lugares donde la gente lucha por seguir viviendo. Sebastián había estado sentado en la cafetería del hospital durante 3 horas, tomando café aguado y fingiendo leer revistas atrasadas, pero en realidad esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía exactamente. ¿Un vistazo de ella? ¿La oportunidad de hablar? ¿O simplemente la confirmación de que no había sido todo un sueño? ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por alguien que empiezas a dudar si realmente vale la pena? A las 11:50, la vio. Sofía salió del elevador principal llevando una charola con medicamentos, su cabello recogido en un chongo perfecto a pesar de las horas de trabajo, y esa concentración absoluta en el rostro que solo tienen las personas que cargan vidas en las manos. Se movía con una gracia económica, sin movimientos desperdiciados, navegando entre camillas y familiares angustiados como si fuera una danza que había perfeccionado durante años. Era hermosa. Dios, era tan hermosa que le dolía mirarla. Sebastián se levantó dudando. Su traje de diseñador se sentía ridículo en ese ambiente, como si fuera un disfraz demasiado caro para una obra que no entendía. Pero ya había llegado hasta ahí. Ya había pasado 3 horas conjurando el valor para hacer lo que tenía que hacer. La siguió a distancia prudente, observando cómo interactuaba con los pacientes. Con la anciana del cuarto 307 que no podía dormir. Le ajustó la almohada y le sostuvo la mano hasta que la vio relajarse. Con el niño del 315 que lloraba por su mamá, se sentó junto a él y le contó un cuento en voz baja hasta que sonrió. Con el hombre joven del 320 que acababa de salir de cirugía, le explicó cada medicamento con paciencia infinita, aunque era evidente que él ya se lo había preguntado 3 veces. Esta era la mujer en la que se había convertido. Esta mujer que curaba no solo con medicina, sino con presencia, con cuidado, con amor. Y Sebastián sintió, con una claridad que lo partió por la mitad, que él nunca había sanado a nadie. Había construido edificios, movido dinero, cerrado deals, pero nunca había tocado una vida de la manera en que Sofía tocaba vidas cada día. ¿Disculpe? La voz lo sacó de sus pensamientos. Una enfermera joven, con el uniforme color rosa de las estudiantes en prácticas, lo miraba con curiosidad. ¿Se perdió? ¿Busca algún cuarto en particular? Sebastián se sintió como un adolescente cachado espiando. Solo esperaba a alguien. La chica siguió su mirada hacia Sofía, que en ese momento revisaba una gráfica médica bajo la luz de la estación de enfermeras. ¿Conoce a Sofía?, preguntó la estudiante, y había admiración genuina en su voz. Es la mejor enfermera de todo el hospital. Los pacientes la adoran, nosotras también. Es como, no sé, como si fuera la mamá de todos aquí. La mamá de todos. Sebastián recordó a la chica de 17 años que soñaba con ser doctora, que hablaba de curar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. Al final, había cumplido su sueño, solo que de una manera diferente a como lo habían planeado. ¿Está casada?, preguntó antes de poder detenerse. La estudiante lo miró con más curiosidad. ¿Usted quién es? Un viejo amigo. Ah. La chica sonrió. No está casada. Está divorciada. Tiene una hija preciosa que a veces viene a esperarla. Pero Sofía nunca sale con nadie. Dice que está muy ocupada, pero yo creo que... ¿Qué crees? Creo que está esperando a alguien. La estudiante se encogió de hombros. Solo es una sensación que tengo.
En ese momento, Sofía levantó la vista de sus papeles y los vio. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián a través del pasillo, y el mundo volvió a detenerse como la noche anterior en la parada de autobús. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. La estudiante siguió su mirada y sonrió con comprensión. Ah, dijo. Usted es ese viejo amigo. Sofía se acercó lentamente, y Sebastián pudo ver el cansancio en sus ojos, pero también algo más. ¿Sorpresa? ¿Molestia? O tal vez, solo tal vez, un poquito de alegría. Sebastián, ¿qué haces aquí? Su voz era profesional, controlada, pero él conocía lo suficiente de esa mujer como para notar el temblor casi imperceptible en sus manos. Dijiste que vinieras y quería conocer a la mujer en la que te habías convertido. Eso fue una figura retórica. Para ti, tal vez, para mí fue una invitación. La estudiante los miraba con fascinación varonil y disimulada. Carmen, le dijo Sofía sin apartar los ojos de Sebastián, ¿podrías ir a revisar al señor Martínez del 318? Creo que necesita algo para el dolor. Pero Sofía, ya le dimos su medicamento hace una hora. Carmen. El tono no admitía discusión. La chica se fue, pero no sin antes lanzarle a Sebastián una mirada que claramente decía, más te vale que tengas buenas intenciones con ella. No puedes estar aquí, dijo Sofía cuando se quedaron solos. Es mi lugar de trabajo. Lo sé, y lo siento, pero necesitaba verte de nuevo. ¿Por qué? La pregunta del $1.000.000. ¿Por qué había venido? ¿Qué esperaba lograr? Porque ayer me dijiste cosas que me rompieron por dentro, y porque me di cuenta de que he vivido 27 años como un fantasma. Sofía lo miró fijamente, buscando mentiras en sus palabras. Al no encontrar ninguna, suspiró. Tengo que hacer mi ronda. Si vas a quedarte, no estorbes. Era más de lo que había esperado. Sebastián asintió. ¿Puedo acompañarte? Ella dudó un momento. Después asintió casi imperceptiblemente. Pero quedas callado. Y si alguien pregunta, ¿eres de la familia de algún paciente? La siguiente hora fue una revelación. Sebastián siguió a Sofía por los pasillos del hospital, observando cómo trabajaba, cómo se movía en ese mundo de dolor y sanación como si hubiera nacido para ello. La vio cambiar vendajes con manos expertas, administrar medicamentos con precisión matemática, consolar a familiares desesperados con palabras que sabían exactamente qué decir. En el cuarto 302, una anciana con Alzheimer confundió a Sebastián con su hijo fallecido hace 10 años. «Miguelito», gritó con alegría, «sabía que vendrías a verme». Sebastián miró a Sofía, perdido. ¿Qué se supone que debía hacer? «Solo síguele la corriente», murmuró ella. «A veces es lo más gentil que podemos hacer». Sebastián se acercó a la cama, tomó la mano arrugada de la anciana. «Hola, mamá», dijo suavemente. «¿Cómo te sientes?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de felicidad. «Estoy mejor ahora que estás aquí, mijo». «¿Ya cenaste?» «Siempre llegas sin cenar». Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado por si había cenado? «Ya cené, mamá. No te preocupes por mí». «Pero estás muy flaco. Te voy a hacer tus quesadillas favoritas cuando salga de aquí». Sofía le tocó el brazo suavemente, indicándole que era hora de irse. Pero cuando se despidieron, la anciana le gritó: «No tardes tanto en regresar, Miguelito. Ya estoy muy vieja para estar tanto tiempo sin verte». Afuera del cuarto, Sebastián se recargó contra la pared, visiblemente afectado. «¿Cómo lo soportas?», preguntó. «¿Cómo lidias con tanto dolor todos los días?». Sofía se encogió de hombros. «También hay mucha alegría. ¿No viste su cara cuando te vio? Para ella, fuiste su hijo durante 10 minutos. 10 minutos de felicidad pura en medio de la confusión. Eso vale la pena». Sebastián la miró con una admiración que no intentó ocultar. «Eres extraordinaria»,
No soy extraordinaria, respondió ella, pero se sonrojó ligeramente. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es salvar vidas. Mi trabajo es... Se detuvo, dándose cuenta de lo vacío que sonaba. Hacer dinero, mover papeles, construir edificios que otros van a habitar. Los edificios también son importantes. ¿Cuándo fue la última vez que un edificio le dio esperanza a alguien que estaba muriendo? Sofía no respondió, pero Sebastián vio algo en sus ojos, algo que se parecía al Sebastián de 18 años que soñaba con cambiar el mundo, no solo con conquistarlo. Llegaron al cuarto 315, donde estaba el niño con el que había visto a Sofía hablar antes. El pequeño, de unos 8 años, estaba despierto a pesar de la hora, mirando por la ventana con ojos demasiado serios para su edad. «Hola, Joaquín», le dijo Sofía con esa voz especial que reservaba para los niños. «¿No puedes dormir?» «Enfermera Sofía». El niño sonrió y fue como ver el sol salir. «¿Ya es hora de mi medicina?» «Todavía no, campeón, pero te traje a alguien. Él es...» Miró a Sebastián. «Él es Sebastián. Es mi amigo». Joaquín estudió a Sebastián con la seriedad de los niños que han visto demasiado dolor para su edad. «¿Usted también es doctor?» «No», respondió Sebastián, acercándose a la cama. «Yo construyo cosas». «¿Como casas?» «Sí, como casas, y oficinas, y centros comerciales». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Podría construir una casa para mí y para mi mamá? Una casa donde ella no tenga que trabajar tanto y yo pueda tener un cuarto para mí solo». La pregunta fue como una flecha directa al corazón. Sebastián miró a Sofía, que estaba revisando la gráfica médica del niño, pero pudo ver que también estaba escuchando. «¿Sabes qué, Joaquín? Me encantaría construirte esa casa». El niño sonrió, pero después se puso serio. «Pero mi mamá dice que las casas cuestan mucho dinero. Y nosotros no tenemos mucho dinero». «Hay diferentes formas de pagar por las cosas», dijo Sebastián. «A veces puedes pagar con dinero, pero a veces puedes pagar con sonrisas. Y tú tienes una sonrisa muy valiosa». Joaquín se rió, y el sonido fue como música en el silencio del hospital. «¡Eso es tonto! No se puede pagar con sonrisas». «Ah, ¿no?» Sebastián fingió sorpresa. «Pero si tu sonrisa acaba de hacer que me sienta millonario, seguramente eso vale algo». El niño se rió más fuerte, y Sofía sonrió a pesar de sí misma. «Enfermera Sofía», dijo Joaquín. «¿Su amigo siempre dice cosas tan chistosas?» «No lo sé», respondió ella. «Hace mucho tiempo que no hablaba con él». «¿Se pelearon?» Preguntas de niños. Directas como flechas, imposibles de esquivar. «Algo así», dijo Sebastián. «Pero estamos tratando de arreglar las cosas. Mi mamá dice que cuando uno se pelea con alguien importante, tiene que decir lo siento y después dar un abrazo muy fuerte». Sofía y Sebastián se miraron por encima de la cama del niño. En los ojos de ella había algo que no había estado ahí antes. Algo suave, vulnerable. «Tu mamá es muy sabia», murmuró Sebastián. «¿Le van a dar un abrazo muy fuerte?» La pregunta quedó flotando en el aire como una promesa. Sofía se aclaró la garganta. «Joaquín, ya es muy tarde, tienes que dormir. ¿Me cuenta otro cuento?» «Esta noche no, campeón. Pero te prometo que mañana te cuento 2 cuentos». ¿Su amigo también conoce cuentos? Sebastián pensó en todas las noches que había pasado solo en su penthouse, leyendo reportes financieros en lugar de cuentos de hadas. «No conozco muchos cuentos», admitió. «Pero puedo contarte sobre la vez que un niño muy valiente salvó a toda una ciudad». «Sí, cuéntemelo». Sofía iba a protestar, pero Sebastián ya había comenzado. Había una vez una ciudad muy grande, llena de edificios altos y gente ocupada. Pero nadie en la ciudad sonreía, porque habían olvidado cómo hacerlo. Hasta que un día llegó un niño muy especial, un niño que tenía la sonrisa más poderosa del mundo. Mientras Sebastián contaba la historia,
Improvisando sobre la marcha, Sofía lo observaba con una expresión que no podía descifrar. ¿Cuándo había sido la última vez que lo había visto así? Relajado, natural, sin las capas de éxito y sofisticación que se había construido alrededor. Tal vez, pensó ella, todavía quedaba algo del muchacho del que se había enamorado. El cuento terminó con el niño enseñándole a toda la ciudad a sonreír de nuevo, y Joaquín se quedó dormido con una sonrisa en los labios. Afuera del cuarto, Sofía y Sebastián caminaron en silencio por los pasillos del hospital. Era casi la 1 de la mañana, y el hospital había adoptado ese ritmo más lento de las horas profundas de la noche. Fue un cuento hermoso, dijo Sofía finalmente. Lo inventé. No soy muy bueno con los cuentos. Era perfecto para él. Se detuvieron frente a los elevadores. El momento había llegado. Sebastián tendría que irse, y ambos lo sabían. Sofía, comenzó él, lo que pasó ayer, en la cafetería, no tienes que explicar nada. Sí tengo que explicar, porque fui un cobarde, porque elegí la vida fácil en lugar de luchar por lo que realmente importaba, porque el elevador llegó con un ding suave, las puertas se abrieron, revelando el interior vacío e iluminado, porque te amaba tanto que me daba terror no ser suficiente para ti. Terminó la frase en un susurro. Sofía lo miró fijamente, y en sus ojos había lágrimas que se negaba a derramar. Esa es la cosa más tonta que has dicho en tu vida, murmuró. Yo te habría seguido al fin del mundo. Lo sé, y eso era lo que me daba miedo. Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse. Sebastián las detuvo con la mano. ¿Puedo verte mañana? Sebastián, no tiene que ser una cita. Solo quiero pasar tiempo contigo. Quiero conocer a la mujer en la que te convertiste. Quiero que conozcas al hombre en el que me convertí. Y después puedes decidir si hay algo que valga la pena rescatar de lo que fuimos. Sofía dudó. Podía ver la batalla en sus ojos. El pasado contra el presente, la esperanza contra la prudencia, el amor contra la autoprotección. Tengo el día libre mañana, dijo finalmente. Pero voy a llevar a Paloma al parque. Si quieres venir. Sí, respondió él inmediatamente. Sí, me encantaría. Parque México. A las 4. Ahí estaré. Sebastián entró al elevador, y cuando las puertas comenzaron a cerrarse de nuevo, Sofía habló una vez más. Sebastián. Sí, no llegues en el BMW. Paloma se impresiona fácilmente, y no quiero que piense que... Entendido. Llegaré en taxi. Las puertas se cerraron finalmente, pero no antes de que Sebastián viera algo en la sonrisa de Sofía que lo hizo sentir más liviano de lo que se había sentido en años. ¿Sería posible que después de 27 años, el amor encontrara la manera de regresar a casa? Parque México, 3:45 p.m. Sebastián llegó 15 minutos antes de la hora acordada, porque había aprendido hace mucho tiempo que en los negocios, llegar temprano era una ventaja, pero esto no eran negocios. Esto era... ¿Qué era esto exactamente? Se había vestido con la ropa más casual que tenía, jeans, que había tenido que comprar esa mañana porque no poseía un solo par, una camisa blanca sin corbata y zapatos deportivos que el vendedor le había asegurado que eran lo que usa la gente normal los fines de semana. Se sentía como si estuviera usando un disfraz, pero al menos era un disfraz más honesto que sus trajes de diseñador. El parque estaba lleno de vida dominical, familias con carritos de bebé, niños en bicicletas, parejas jóvenes tomándose selfies junto a la fuente. Sebastián se sentó en una banca y observó todo ese mundo que había existido paralelo al suyo durante décadas sin que él lo notara. ¿Cuándo había sido la última vez que había estado en un parque? Sebastián se volteó y la vio. Sofía caminaba hacia él con una adolescente alta y delgada, que tenía sus mismos ojos color miel, pero el cabello más oscuro. La chica lo estudiaba con la curiosidad intensa de los 15 años, esa edad en la que todo es fascinante y aterrador a la vez. Paloma, dijo Sofía, te presento a Sebastián. Sebastián, esta es mi hija.
Paloma se acercó con la confianza de alguien que había crecido rodeada del amor incondicional de su madre. «Mucho gusto», dijo, extendiéndole la mano. «Mi mamá dice que ustedes se conocieron cuando eran jóvenes». «Así es», respondió Sebastián, estrechando su mano. «Tu mamá y yo fuimos muy buenos amigos». «¿Y por eso no se habían visto en 27 años?» preguntó Paloma con esa franqueza brutal de los adolescentes. Sebastián miró a Sofía, que se sonrojó ligeramente. «Le conté un poco de la situación», murmuró. «Las cosas se complicaron», le dijo Sebastián a Paloma. «A veces los adultos cometemos errores y después nos toma mucho tiempo encontrar la manera de arreglarlos». Paloma lo estudió con ojos que se parecían demasiado a los de su madre. «¿Y ya los arreglaste?» «Estoy intentándolo». La respuesta pareció satisfacerla, porque sonrió. «Está bien. Mientras no hagas llorar a mi mamá, podemos ser amigos». La fiereza protectora de una hija, Sebastián recordó haberse sentido igual respecto a su propia madre, antes de que el éxito y la distancia crearan una barrera entre ellos también. «No la haré llorar», prometió, y se dio cuenta de que era la promesa más importante que había hecho en años. Caminaron por el parque durante la siguiente hora, y Sebastián se encontró fascinado por la dinámica entre madre e hija. Paloma tenía la inteligencia aguda de Sofía, pero también una seguridad en sí misma que su madre nunca había tenido a esa edad. Era evidente que Sofía había hecho un trabajo extraordinario criándola. «¿A qué te dedicas?», le preguntó Paloma mientras se sentaban cerca del lago artificial. «Soy desarrollador inmobiliario, construyo edificios». «¿Como las Torres Gemelas?». «Más como centros comerciales y oficinas». «Ah». La decepción en su voz fue evidente. «Pensé que construías cosas más interesantes». Sebastián se rió a pesar de sí mismo. «Tu hija es brutal con la honestidad», le dijo a Sofía. «Lo saca de mí», respondió ella con una sonrisa. «¿Verdad que sí, amor? Mamá dice que la honestidad es la mejor política, aunque a veces duela. Tu mamá es muy sabia». «Lo sé, es la persona más inteligente que conozco, y la más valiente también». Sebastián miró a Sofía, que había bajado la mirada, incómoda con los elogios de su hija. «¿Por qué dices que es valiente?» «Porque cuando papá se fue, ella podría haberse rendido. Podría haber sido una de esas mamás que lloran todo el tiempo y se quejan de lo difícil que es la vida. Pero en lugar de eso, se puso a trabajar más duro y me dijo que íbamos a estar bien. Y teníamos razón». El orgullo en la voz de Paloma era evidente. Pero también había algo más, una madurez que venía de haber crecido demasiado rápido, de haber visto a su madre luchar y haber decidido ser parte de la solución en lugar del problema. «¿Y tu papá?», preguntó Sebastián, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta. Paloma se encogió de hombros con una indiferencia que era demasiado practicada para ser real. «Se fue cuando yo tenía 10 años. Dijo que ser papá era más difícil de lo que había pensado. Mamá dice que algunas personas no están hechas para la responsabilidad, y que está bien porque eso significa que nosotras pudimos hacernos más fuertes». Sebastián sintió una furia fría hacia un hombre que nunca había conocido. ¿Cómo alguien podía abandonar a una hija como Paloma y a una mujer como Sofía? «¿Te da coraje?», preguntó. Paloma lo pensó un momento. «A veces. Pero mamá dice que el coraje es como tomar veneno y esperar a que la otra persona se enferme, así que trato de no estar enojada. Además, creo que si él hubiera sido diferente, yo también sería diferente. Y me gusta quien soy». La sabiduría de una niña de 15 años que había aprendido lecciones que a Sebastián le había tomado décadas comprender. «Me gusta quien eres también», le dijo Sebastián, y lo decía en serio. Paloma sonrió, y en esa sonrisa vio destellos de la Sofía de 17 años, la esperanza, la alegría, la capacidad de ver lo bueno en el mundo a pesar de todo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Paloma. «Claro. ¿Todavía estás enamorado de mi mamá?». La pregunta cayó como una bomba en la tarde tranquila del parque. Sofía se atragantó con su agua,
y Sebastián sintió como si todas las palabras del español se hubieran evaporado de su cerebro. Paloma, murmuró Sofía. Esa pregunta es muy... Es una pregunta válida, la interrumpió Sebastián, y merece una respuesta honesta. Miró a Sofía a los ojos, y en ellos vio el mismo nerviosismo que había sentido la primera vez que le había dicho, «Te amo», bajo las estrellas de San Miguel Arcángel. «Sí», dijo simplemente. «Nunca dejé de estarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Una familia pasó riendo cerca de ellos. Un niño gritó de alegría mientras alimentaba a los patos. El mundo continuaba girando, indiferente al momento que se desarrollaba en esa banca junto al lago. Sofía se levantó abruptamente. «Voy por helados», murmuró. «¿Quieren helados?». Se alejó sin esperar respuesta, caminando rápido hacia el carrito de helados que estaba al otro lado del lago. Sebastián y Paloma se quedaron solos, observando cómo se alejaba. «La asustaste», dijo Paloma. «Lo sé. Pero también la hiciste feliz». «La vi sonreír cuando dijiste eso». Sebastián miró a la adolescente, impresionado por su perspicacia. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque la conozco mejor que nadie en el mundo, y porque...». Paloma dudó un momento. «Porque a veces la he visto llorar cuando cree que no la estoy viendo. Y no es de tristeza, es de... nostalgia, supongo. Como si extrañara algo que perdió hace mucho tiempo». El corazón de Sebastián se contrajo. ¿Sofía había pensado en él todos estos años tanto como él había pensado en ella? «¿Te molestaría?», preguntó. «Si tu mamá y yo... si intentáramos tener una segunda oportunidad». Paloma lo estudió con esos ojos demasiado maduros. «Depende. ¿La vas a lastimar otra vez?». «No, si puedo evitarlo». Esa no es una respuesta muy convincente. Sebastián sonrió a pesar de la seriedad de la conversación. «Tienes razón. Déjame intentar de nuevo. No la voy a lastimar, Paloma. Aprendí mi lección la primera vez. ¿Y cuál fue esa lección? Que no hay nada en el mundo que valga más que el amor real. Nada. Ni dinero, ni éxito, ni orgullo, ni miedo. Nada». Paloma asintió lentamente. «Está bien, pero si la lastimas te voy a dar una cachetada. Y soy fuerte porque hago karate». Sebastián se rió. Trato hecho. Sofía regresó con 3 helados y una expresión más controlada. Se sentó junto a Sebastián, pero un poco más lejos que antes. ¿De qué hablaban? «De karate», respondió Sebastián. «Tu hija me estaba explicando por qué es peligroso hacerte enojar». Paloma se rió. «No le dijiste del karate, Paloma». «Se lo inventó», admitió la chica. «Pero sí hago yoga, y eso me da flexibilidad para patear más fuerte». Los 3 se rieron, y por un momento, Sebastián pudo imaginarse cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera elegido el amor en lugar del miedo, si hubiera construido una familia en lugar de un imperio. Pero tal vez no era demasiado tarde. Tal vez las segundas oportunidades existían para aquellos que tenían el valor de tomarlas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en el agua del lago. Las familias empezaban a recoger sus cosas y dirigirse a casa, con niños cansados y felices que protestaban porque no querían que el día terminara. «Tengo que llevar a Paloma a casa», dijo Sofía. «Mañana tiene escuela». «Por supuesto». Se levantaron y caminaron lentamente hacia la salida del parque. Sebastián no quería que el día terminara, pero sabía que tenía que hacerlo. Algunas cosas no se pueden forzar, tienen que desarrollarse a su propio ritmo. En la entrada del parque, Paloma se adelantó para tirar la basura de sus helados, dejando a Sebastián y Sofía un momento a solas. «Gracias por hoy», dijo él. «Por dejarme conocer a Paloma. Es extraordinaria». «Lo es», respondió Sofía con orgullo. «Es lo mejor que he hecho en mi vida. Se nota. Has hecho un trabajo increíble con ella. Lo he intentado. No ha sido fácil, pero valió la pena». «Sí, valió la pena».
Se miraron a los ojos y en ese momento, Sebastián vio no solo a la mujer en la que se había convertido Sofía, sino también a la chica de la que se había enamorado hace 27 años. Ambas estaban ahí, coexistiendo en la misma persona hermosa y compleja. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó. ¿Solo nosotros dos esta vez? Sofía dudó, pero no tanto como el día anterior. Sebastián, yo. Solo una cena. En algún lugar sencillo, solo para hablar. No sé si sea buena idea. ¿Por qué no? Porque... Sofía bajó la voz. Porque tengo miedo de que si empiezo a creer que esto es real, y después resulta que no lo es, no voy a poder recuperarme esta vez. La vulnerabilidad en su voz lo partió por la mitad. Sebastián tomó sus manos, sin importarle que Paloma pudiera verlos. Sofía, mírame. Esto es real. Yo soy real. Lo que siento por ti es real. Y sé que te lastimé antes. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo, pero por favor dame la oportunidad de intentarlo. Paloma regresó corriendo hacia ellos. ¿Ya nos vamos? Tengo hambre. Sofía miró a su hija, después a Sebastián. Está bien, dijo finalmente. Una cena. Pero elegimos el lugar juntos, y si en cualquier momento me siento incómoda, te llevaré a casa inmediatamente, prometió Sebastián. Sin preguntas, sin drama. Trato hecho. Mientras veía alejarse a Sofía y Paloma en el autobús, Sebastián sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza real. No la esperanza artificial de cerrar otro deal o ganar más dinero, sino la esperanza profunda y genuina de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para recuperar lo que realmente importaba. ¿Pero sería suficiente una cena para sanar 27 años de heridas? ¿O habría obstáculos más grandes esperándolos en el camino? La respuesta tendría que esperar, porque algunas historias de amor requieren más que buenas intenciones. Requieren valor, perdón, y la voluntad de arriesgar el corazón una vez más. Y Sebastián Mendoza, por primera vez en 27 años, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Restaurante La Cocina de la Abuela, 7:30 p.m. El lugar que habían elegido juntos era perfecto en su imperfección. Manteles de cuadros rojos y blancos, velas de cebo goteando en botellas de vino convertidas en candelabros, y el aroma de comida casera que abrazaba a los comensales como un recuerdo de domingo familiar. Sebastián había llegado 15 minutos antes. Otra vez. Pero esta vez no era por ventaja estratégica, sino por nervios puros. ¿Cuándo había sido la última vez que había estado nervioso por una cita? La respuesta era fácil. Hace 27 años, cuando había invitado a Sofía al baile de graduación y se había pasado una hora frente al espejo practicando cómo pedírselo. Ella llegó a las 7:35, llevando un vestido azul marino que había visto mejores días, pero que la hacía verse como la mujer más elegante del restaurante. Se había soltado el cabello, y caía sobre sus hombros en ondas naturales que brillaban bajo la luz dorada de las velas. «Perdón por llegar tarde», dijo mientras se sentaba. Paloma decidió que necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas, justo cuando estaba saliendo. ¿Y la ayudaste? Sofía sonrió. Le dije que resolviera lo que pudiera y que mañana le pediría ayuda a su maestra. Algunas cosas son más importantes que las ecuaciones cuadráticas, como las segundas oportunidades. Ordenaron comida sencilla, ella, mole poblano, él, cochinita pibil. Vino de la casa que sabía a uva honesta y conversación que comenzó nerviosa, pero se fue suavizando conforme avanzaba la noche. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Sofía mientras cortaba un pedazo de pollo cubierto en mole. Que después de tantos años, todavía me acuerdo de cómo hablas cuando estás nervioso. ¿Cómo hablo cuando estoy nervioso? Más despacio, como si estuvieras pensando cada palabra antes de decirla. Solías hacer eso cuando ibas a decirme algo importante. Sebastián se rió, relajándose un poco. Supongo que algunas cosas nunca cambian. ¿Estás nervioso ahora? Aterrado, admitió él. No he estado en una cita real en, no sé, años. ¿Qué es una cita real para ti?
Sebastián lo pensó. Una donde importa lo que pase. Una donde no puedes fingir ser alguien que no eres porque la otra persona te conoce demasiado bien. Una donde... ¿Dónde qué? Donde tu corazón está en juego. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que existe entre dos personas que se están reconociendo mutuamente, que están midiendo la distancia entre lo que fueron y lo que podrían volver a ser. Sebastián, dijo Sofía finalmente, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Lo que quieras. ¿Qué quieres de mí? Y no me digas que no lo sabes, porque los hombres como tú no hacen nada sin tener un plan. La pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez. Sebastián dejó su tenedor a un lado y la miró directamente a los ojos. Quiero otra oportunidad. Quiero la oportunidad de amarte como debí haberte amado hace 27 años. Quiero conocer a la mujer increíble en la que te convertiste. Y quiero que conozcas al hombre que trato de ser ahora. Quiero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que perdimos. Esa es una respuesta muy bonita, dijo ella. Pero no me respondes lo que realmente te pregunté. ¿Qué me preguntaste realmente? Te pregunté qué quieres, no qué sientes, no qué esperas. ¿Qué quieres? Porque hay una diferencia, Sebastián. Y esa diferencia estuvo en el centro de todo lo que salió mal entre nosotros. Sebastián sintió como si ella acabara de poner el dedo en una herida que no sabía que tenía. No entiendo. Hace 27 años, tú querías éxito. Querías salir del pueblo, querías hacer dinero, querías demostrarle al mundo de qué estabas hecho. Yo era parte de lo que querías, pero no era lo más importante. Y ahora tienes todo lo que querías entonces. Así que mi pregunta es, ¿me quieres a mí o quieres la idea de mí? ¿Quieres recuperar algo que perdiste? ¿O genuinamente quieres construir algo nuevo? Dios era inteligente. Siempre había sido inteligente, pero ahora esa inteligencia estaba templada por la experiencia y el dolor. Es una pregunta justa, admitió él. Y mereces una respuesta justa. Sebastián tomó un sorbo de vino, organizando sus pensamientos. Durante 27 años he tenido todo lo que creí que quería. Dinero, éxito, reconocimiento. He construido un imperio. Mi nombre está en edificios por toda la ciudad. Puedo comprar cualquier cosa que se me antoje. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me despierto todas las mañanas sintiéndome vacío. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si toda esa riqueza fuera solo una elaborada escenografía para esconder el hecho de que nunca aprendí a ser feliz. Sofía lo escuchaba en silencio, pero él podía ver que estaba procesando cada palabra. El otro día, cuando te vi en esa parada de autobús, no pensé, ahí está la mujer que perdí. Pensé, ahí está la mujer que me hacía sentir vivo. Y después, cuando te seguí al hospital y te vi trabajar, cuando vi cómo eres con Paloma, cuando vi la vida real que has construido, me di cuenta de que no quiero recuperar el pasado, Sofía. Quiero aprender de ti cómo construir un futuro que valga la pena. ¿Y si eso significa renunciar a cosas? ¿Y si significa que tu vida de millonario tendría que cambiar? Ya empezó a cambiar. ¿Cómo? Sebastián sonrió, y por primera vez en la noche, se sintió completamente relajado. Esta mañana llamé a mi asistente y le dije que cancelara todas mis reuniones de la semana. Después llamé a mi arquitecto y le pregunté cuánto costaría construir una casa para una familia de bajos recursos. Y luego fui a mi penthouse y me di cuenta de que lo odio. Es frío, impersonal, como un museo muy caro donde no se puede tocar nada. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Vas a construir una casa para Joaquín? Voy a intentarlo, y no solo para él. Quiero empezar una fundación. Quiero usar todo este dinero que he acumulado para algo que importe. Para algo que me haga sentir como me sentí anoche cuando ese niño se rió. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que no derramó. Sebastián, y quiero hacerlo contigo, si me dejas.
Quiero aprender de ti cómo tocar vidas reales. Quiero... Un teléfono comenzó a sonar, el de Sofía. Ella lo miró con preocupación. Era casi las 9 de la noche, hora en la que normalmente solo recibía llamadas de emergencia. Perdón, tengo que contestar. Bueno. Sebastián vio cómo la expresión de Sofía cambiaba gradualmente de preocupación a confusión, y después a algo que se parecía al horror. ¿Qué? No, no puede ser. Tiene que haber un error. Sí, voy para allá inmediatamente. Colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué pasó? Preguntó Sebastián. Es Paloma. Está en el hospital. Hubo un accidente. El mundo se detuvo. Sebastián sintió como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno del restaurante. ¿Qué tipo de accidente? No lo sé. Solo me dijeron que la llevaron en ambulancia y que necesitan mi autorización para operarla. Sofía se levantó tan abruptamente que derribó su silla. Sebastián la siguió, dejando dinero en la mesa sin siquiera contar cuánto. Mi auto está afuera, dijo él. Te llevo. No, yo... Sofía, no hay tiempo para discutir. Déjame ayudarte. En el auto, Sofía temblaba incontrolablemente. Sebastián manejaba en silencio, navegando el tráfico nocturno de la ciudad con la urgencia de alguien que entiende que hay momentos en la vida donde los segundos pueden hacer la diferencia entre la tragedia y el alivio. «Va a estar bien», murmuró él, tanto para Sofía como para sí mismo. «No lo sabes», respondió ella con voz quebrada. «No puedes saberlo. Es solo una niña, Sebastián. Es toda mi vida. Si algo le pasa, no va a pasar nada. Es fuerte, como su mamá. Los autos». Sofía hablaba más para sí misma que para él. «Siempre les tengo miedo a los autos. Por eso siempre nos movemos en transporte público. Pero ella iba con su amiga Carla, y la mamá de Carla tiene auto. Y yo pensé que estaría más segura. Sofía, no te hagas esto. Los accidentes pasan. No es tu culpa». «Todo es mi culpa», gritó ella de repente. «Si hubiera sido mejor madre, si hubiera tenido más dinero para comprar un auto más seguro, sí». «Para». Sebastián se orilló abruptamente y tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Para. Respira. Paloma te necesita entera, no quebrada por la culpa». «Eres la mejor madre que conozco. ¿Me escuchaste? La mejor. Y sea lo que sea que esté pasando, vamos a enfrentarlo juntos». Sofía lo miró a través de las lágrimas. «¿Juntos? Juntos. Si me dejas». Ella asintió, aferrándose a sus manos como si fueran un salvavidas. Hospital General, 9:45 p.m. El área de emergencias era un caos controlado de doctores corriendo, camillas moviéndose y familiares desesperados esperando noticias. Sebastián siguió a Sofía hasta la recepción, donde una enfermera los dirigió hacia la sala de espera de cirugía. «¿Cómo está mi hija?», preguntó Sofía inmediatamente. El doctor que se acercó a ellos era joven, con ojeras profundas que hablaban de turnos demasiado largos, pero con ojos bondadosos. «Señora Herrera, soy el doctor Ramírez. Su hija está estable, pero necesitamos operar inmediatamente. Tiene una fractura complicada en la pierna derecha y posible trauma interno. Es una cirugía delicada, pero tenemos al mejor equipo trabajando en esto. ¿Va a estar bien?». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Vamos a hacer todo lo posible, pero necesito su autorización para proceder». Sofía firmó los papeles con manos temblorosas y después se desplomó en una silla de la sala de espera. Sebastián se sentó junto a ella, sin saber qué decir, sin saber cómo consolar a una madre cuya hija estaba luchando por su vida a unos metros de distancia. «Tengo que llamar al trabajo», murmuró Sofía. «Decirles que no voy a poder ir mañana». «Yo me encargo», dijo Sebastián. «Dame el número». «No, tienes que... Sofía, déjame ayudarte, por favor». Ella le dictó el número, y Sebastián salió al pasillo para hacer la llamada.
Cuando regresó encontró a Sofía llorando en silencio, con la cabeza entre las manos. ¿Qué dijo el doctor? ¿A qué hora tendríamos noticias? Dijo que la cirugía podría tomar entre 2 y 4 horas. Sebastián miró su reloj, 10:15 p.m. Iba a ser una noche muy larga. Se sentó junto a ella, y después de dudar un momento, le pasó el brazo por los hombros. Para su sorpresa, Sofía no se alejó. Se recargó contra él, buscando el consuelo de su cercanía. «Cuéntame de ella», dijo él suavemente. «Cuéntame cómo era cuando era pequeña». Sofía sonrió a través de las lágrimas. Era muy seria. Desde que era bebé, siempre tenía esta expresión como si estuviera tratando de entender algo muy complicado. Y era increíblemente testaruda. Si se le metía algo en la cabeza, no había manera de convencerla de lo contrario. Como su mamá. Peor que su mamá. Cuando tenía 5 años, decidió que quería ser astronauta. Así que empezó a estudiar todo sobre el espacio. Se sabía los nombres de todos los planetas, de todas las constelaciones. Le pedía libros de astronomía a Santa Claus. ¿Y qué pasó con ese sueño? Cuando cumplió 8, decidió que ser astronauta era demasiado solitario. Dijo que prefería quedarse en la Tierra para cuidar a la gente, como yo. El orgullo en la voz de Sofía era evidente, incluso en medio del dolor. ¿Por eso quiere ser doctora? Quiere ser pediatra. Dice que los niños necesitan doctores que los entiendan, que sepan hablar su idioma. Sebastián imaginó a Paloma de pequeña, seria y determinada, decidiendo a los 8 años que su vocación en la vida era cuidar a otros niños. Va a ser extraordinaria. Ya lo es. Pasó otra hora. Un sacerdote entró a la sala de espera y se acercó a una familia que estaba en la esquina opuesta. Sebastián vio cómo Sofía se tensaba, aterrada de que viniera hacia ellos. «Es para alguien más», murmuró él. «Paloma va a estar bien». «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque es hija tuya, y tú eres la mujer más fuerte que conozco». A las 12:30 a.m., el doctor Ramírez apareció en la sala de espera, todavía en ropa quirúrgica. Sebastián sintió cómo Sofía contenía la respiración. «¿Cómo está?», preguntó ella, levantándose de un salto. El doctor sonrió, y fue como ver el amanecer después de la noche más larga del mundo. La cirugía fue un éxito. La fractura estaba complicada, pero logramos repararla completamente. No había trauma interno significativo. Va a necesitar terapia física, pero debería recuperarse completamente. Sofía se desplomó de alivio, y Sebastián la sostuvo antes de que cayera. ¿Puedo verla? Está despertando de la anestesia. Pueden pasar, pero solo unos minutos. Paloma se veía muy pequeña en la cama del hospital, con la pierna envuelta en yeso y conectada a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Pero cuando vio a su madre, sonrió débilmente. «Hola, mamá». «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un auto», dijo Paloma, y después se rió de su propio chiste. «Oh, espera. Sí me atropelló un auto». Sebastián se rió a pesar de la tensión. «Tu sentido del humor sigue intacto». «Hola, Sebastián. ¿Viniste con mi mamá?» «Sí. Estábamos cenando cuando nos llamaron». Paloma miró a ambos con ojos todavía vidriosos por la anestesia, pero perceptivos. ¿Era su primera cita? «Paloma», murmuró Sofía, sonrojándose. «Era una cena muy importante», dijo Sebastián, «pero no tan importante como asegurarme de que estuvieras bien. ¿Van a tener más citas?» Sofía y Sebastián se miraron por encima de la cama de hospital. «Depende de tu mamá», respondió él. «Mamá», dijo Paloma, tomando la mano de su madre. «Está bien si quieres ser feliz. Yo ya no soy una niña pequeña que necesita que estés conmigo todo el tiempo. Eres mi prioridad, Paloma. Siempre. Lo sé, pero también puedes tener otras cosas importantes. Papá se fue porque era egoísta. Sebastián no parece egoísta.
La sabiduría de una chica de 15 años que acababa de salir de cirugía era extraordinaria. ¿Cómo sabes que no es egoísta?, preguntó Sofía. Porque está aquí, porque podría estar en su casa rica haciendo cosas de rico, pero está aquí contigo en un hospital feo, a las 12 de la noche, preocupándose por una niña que apenas conoce. Sebastián sintió que algo se quebraba en su pecho. Algo que había estado endurecido durante 27 años. Paloma, dijo, ¿puedo prometerte algo? ¿Qué? Que nunca voy a lastimar a tu mamá otra vez, y que si me das la oportunidad, me gustaría ser parte de tu familia. No para reemplazar a nadie, sino para estar ahí cuando me necesiten. Paloma lo estudió con esos ojos color miel que eran idénticos a los de su madre. ¿Y qué vas a hacer con todo tu dinero? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres que haga con él? Úsalo para ayudar a gente como nosotros, gente que trabaja duro pero que a veces necesita ayuda extra. Ese era exactamente el plan. Entonces está bien, puedes quedarte. La aprobación de una adolescente nunca había significado tanto. Una enfermera entró a decirles que Paloma necesitaba descansar, así que salieron al pasillo. Sofía se veía agotada, pero aliviada. Gracias, le dijo a Sebastián. ¿Por qué? Por quedarte, por estar aquí cuando te necesitaba, por ser diferente al hombre que pensé que eras. ¿Y qué hombre pensaste que era? Pensé que eras el mismo muchacho que me abandonó hace 27 años. Pero ese muchacho nunca habría pasado 5 horas en una sala de espera de hospital para consolar a una mujer que lo había rechazado. Sebastián tomó sus manos. Sofía, hay algo que necesitas saber. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Qué? Nunca te abandoné porque no te amara. Te abandoné porque te amaba tanto que me daba terror no ser suficiente para ti. Tenía 18 años y estaba aterrado de que si regresaba al pueblo, me quedaría estancado para siempre. Pensé que si me convertía en alguien exitoso, después podría regresar y ofrecerte una vida mejor. ¿Y por qué nunca regresaste? Porque entre más exitoso me volvía, más inadecuado me sentía para ti, porque conocías al verdadero yo, al muchacho del pueblo, y tenía miedo de que vieras a través de todo el dinero y el éxito, y te dieras cuenta de que por dentro seguías siendo el mismo niño inseguro. Sofía lo miró fijamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que yo me enamoré precisamente de ese muchacho del pueblo, del que soñaba con cambiar el mundo, del que me contaba cuentos bajo las estrellas, del que lloraba cuando veía películas tristes. No necesitaba que fueras rico o exitoso, solo necesitaba que fueras tú. Las palabras cayeron entre ellos como una revelación. 27 años de malentendidos, de suposiciones incorrectas, de dos corazones que habían elegido el miedo sobre el amor. ¿Es demasiado tarde?, preguntó él. ¿Para ser nosotros de nuevo? Sofía se acercó a él, lo suficiente como para que Sebastián pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las marcas que la vida había dejado en su rostro, las señales de todas las batallas que había peleado y ganado. No podemos ser quienes éramos, dijo, pero tal vez podemos ser algo mejor, algo más real. ¿Qué significa eso? Significa que esta vez vamos a hacerlo bien, sin mentiras, sin pretensiones, sin miedo. Significa que si vamos a estar juntos va a ser porque elegimos construir algo nuevo, no porque estamos tratando de recrear algo que perdimos. Sebastián sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en décadas. ¿Estás diciendo que sí? ¿Que me das una segunda oportunidad? Estoy diciendo que nos demos una primera oportunidad. Porque lo que tuvimos antes éramos niños jugando a ser adultos. Ahora somos adultos que han aprendido lo que realmente importa. Se besaron ahí mismo, en el pasillo del hospital, rodeados del aroma a desinfectante y el sonido de máquinas que mantenían vidas funcionando. No fue como los besos de su juventud, llenos de urgencia y promesas imposibles. Fue mejor.
Fue el beso de dos personas que habían encontrado el camino de regreso a casa después de vagar perdidos durante 27 años. Cuando se separaron, Sebastián vio lágrimas en los ojos de Sofía, pero eran lágrimas de alegría. «Te amo», murmuró él. «Te he amado desde que tenía 18 años, y voy a amarte hasta que me muera». «Yo también te amo», respondió ella. «A pesar de todo, nunca dejé de amarte. ¿Pero sería suficiente el amor para construir una vida juntos? ¿Podrían realmente sanar 27 años de heridas y construir algo nuevo?» 6 meses después, el Hospital Infantil Esperanza no era el edificio más grande que Sebastián había construido, ni el más costoso, pero era el primero que lo hacía sentir verdaderamente orgulloso. Las paredes estaban pintadas con murales coloridos que Paloma había diseñado durante su recuperación. Los pasillos estaban llenos de luz natural, y cada habitación tenía ventanas grandes que daban a un jardín donde los niños podían jugar cuando estuvieran lo suficientemente bien. «¿Qué opinas?», le preguntó Sebastián a Sofía mientras recorrían el edificio terminado. «Es perfecto», respondió ella, y había lágrimas en sus ojos. «Es exactamente lo que los niños necesitaban. El hospital había sido solo el comienzo». La Fundación Mendoza Herrera, porque habían decidido que ambos nombres tenían que estar en todo, había construido también una escuela en San Miguel Arcángel, el pueblo donde se habían conocido, y estaba planeando un centro comunitario que ofrecería clases de computación, atención médica básica y programas para madres solteras. «Joaquín va a ser el primer paciente», dijo Sofía. Su mamá casi no lo cree. ¿Ya encontraron la casa perfecta? Paloma dice que tiene que tener un jardín lo suficientemente grande para que Joaquín pueda jugar fútbol cuando se sienta mejor. Sebastián sonrió. En los últimos 6 meses, había llegado a adorar la manera en que Paloma se había involucrado en todos sus proyectos, aportando la perspectiva de una adolescente que entendía exactamente qué era crecer sin privilegios. ¿Y el otro proyecto?, preguntó Sofía. ¿Ya decidiste? El otro proyecto era la decisión más importante que Sebastián había tomado en su vida profesional. Vender el 80% de su empresa y usar el dinero para financiar permanentemente su fundación. Mantendría suficiente para vivir cómodamente, pero ya no sería el magnate inmobiliario que había sido. Sería algo diferente. Algo mejor. Firmé los papeles ayer, dijo. A partir del lunes, oficialmente soy un filántropo de tiempo completo. Sofía se detuvo en medio del pasillo del hospital y lo abrazó. ¿No te da miedo? ¿Dejar atrás todo por lo que trabajaste durante tantos años? ¿Sabes que me da miedo?, respondió él. Me da miedo despertar un día y darme cuenta de que desperdicio otra vez la oportunidad de hacer algo que importe. Llegaron al final del recorrido. La habitación que sería dedicada a los niños en estado crítico. Era la más grande, la más llena de luz, con ventanas que daban directamente al jardín. «¿Hay algo más?», dijo Sebastián poniéndose nervioso de repente. «¿Qué?». Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. «Sé que dijimos que íbamos a tomar las cosas despacio. Sé que apenas llevamos 6 meses oficialmente juntos. Pero también sé que he esperado 27 años para encontrar el valor de hacer esto correctamente». Se arrodilló ahí mismo, en el pasillo del hospital que habían construido juntos, rodeado de paredes que olían a pintura fresca y sueños hechos realidad. «Sofía Herrera, ¿quieres casarte conmigo?». Sofía se llevó las manos a la boca, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libres. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Estás seguro de que quieres todo el paquete?». Una mujer divorciada con una hija adolescente que tiene opiniones muy fuertes sobre todo, especialmente quiero eso. Quiero despertarme todas las mañanas con tu cara en la almohada de al lado. Quiero ayudar a Paloma con su tarea de matemáticas. Quiero envejecer contigo, discutir contigo, construir cosas contigo. Quiero ser el hombre que se queda, Sofía. Esta vez me quedo». «Sí», dijo ella.
y la palabra salió como un sollozo de alegría. Sí, sí, 1000 veces sí. Sebastián le puso el anillo, un solitario sencillo que había pertenecido a su abuela, y después se levantó para besarla con toda la promesa de todos los mañanas que tendrían juntos. Por fin, la voz de Paloma los hizo separarse. La adolescente estaba parada al final del pasillo, apoyada en sus muletas pero sonriendo como si acabara de ganarse la lotería. ¿Cuánto tiempo llevas ahí espiando?, preguntó Sofía, sonrojándose. Solo desde que Sebastián se arrodilló. Carmen me avisó que estaban aquí y vine a buscarlos. Paloma se acercó cojeando. Aunque, para ser honesta, ya era hora. Llevan semanas comportándose como dos adolescentes enamorados. Sebastián se rió. ¿Sabes qué significa esto, verdad?, le dijo a Paloma. ¿Que oficialmente vas a ser mi padrastro? Que oficialmente voy a ser la persona más afortunada del mundo porque voy a tener 2 mujeres extraordinarias en mi familia. Paloma lo abrazó con fuerza. Ya éramos familia, murmuró contra su hombro. Solo que ahora es oficial. 1 año después, boda en San Miguel Arcángel. La pequeña iglesia del pueblo se veía exactamente igual que hace 28 años, cuando Sebastián y Sofía habían asistido a la boda de su maestra de preparatoria. Los mismos bancos de madera, las mismas ventanas de cristal de colores, el mismo altar donde habían susurrado promesas de amor eterno cuando tenían 17 años, y creían que el futuro era un camino recto pavimentado de oro. Ahora sabían que el futuro era más parecido a un laberinto, lleno de decisiones difíciles y caminos que no llevaban a donde uno esperaba. Pero también sabían que si tenías a la persona correcta a tu lado, incluso los laberintos podían llevarte a lugares hermosos. Sofía caminó por el pasillo central del brazo de Paloma, quien había insistido en ser quien la entregara, porque, según sus palabras, nadie conoce a mi mamá mejor que yo, así que nadie tiene más derecho a asegurarse de que la persona que se va a casar con ella sea digna de ella. El vestido de Sofía era sencillo pero elegante, color marfil en lugar de blanco, porque como le había dicho a Paloma, ya no soy una niña inocente que no sabe lo que es el amor. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para reconocer lo real cuando lo encuentra. Sebastián la esperaba en el altar, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron recordando la última vez que habían estado en esa iglesia juntos. Entonces habían sido testigos del amor de otros. Ahora eran los protagonistas de su propia historia. Queridos hermanos, comenzó el padre Miguel, el mismo sacerdote que los había bautizado cuando eran niños. Nos reunimos hoy para celebrar algo que todos en este pueblo hemos estado esperando durante muchos años. El regreso a casa de 2 corazones que siempre estuvieron destinados a encontrarse. La ceremonia fue sencilla pero perfecta. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Promesas que hablaban no de perfección sino de persistencia, no de juventud eterna, sino de amor maduro, templado por la experiencia. Prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil, dijo Sebastián. Prometo elegirte cada día, en cada decisión, por el resto de mi vida. Y prometo nunca olvidar de nuevo que el hogar no es un lugar, sino la persona con la que compartes tu vida. Prometo perdonarte cuando cometas errores, porque yo también los voy a cometer, dijo Sofía. Prometo crecer contigo, en lugar de crecer a par de ti. Y prometo recordar siempre que el amor real no es una sensación que llega sin avisar, sino una decisión que tomamos cada día. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado no solo por los invitados, sino por todo el pueblo que había sido testigo de su historia desde el principio. La fiesta fue en la plaza central, bajo las mismas estrellas donde habían hecho sus primeras promesas de amor. Había mariachi, mole hecho por las señoras del pueblo, y baile hasta muy tarde. Durante el vals, mientras se movían lentamente bajo la luz de las luces de colores que habían colgado entre los árboles, Sofía murmuró, ¿en qué piensas? ¿En que valió la pena esperar 27 años si era para llegar a este momento? ¿No te arrepientes de nada? Sebastián la hizo girar,
y cuando la atrajo de nuevo hacia él, sonrió. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para darme cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba. Pero no me arrepiento del camino, porque el camino nos trajo hasta aquí. Nos hizo quienes somos, y quienes somos ahora puede construir algo que dure para siempre. Más tarde, cuando la música había terminado y los invitados se habían ido a casa, Sebastián, Sofía y Paloma se sentaron en las gradas del kiosco de la plaza, comiendo los últimos pedazos de pastel y riéndose de los momentos más divertidos de la noche. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto?, dijo Paloma. ¿Qué?, preguntaron ambos al mismo tiempo. Que por primera vez en mi vida, cuando alguien me pregunta dónde está mi papá, voy a poder señalar a alguien que está ahí realmente. Sebastián sintió que el corazón se le hinchaba hasta casi estallar. ¿Eso significa que puedo llamarte mi hija? Puedes llamarme tu hija desde hace meses, respondió Paloma. Solo estaba esperando a que fuera oficial. Y así, bajo las estrellas del mismo pueblo donde había comenzado todo, 3 personas que habían estado perdidas encontraron finalmente el camino a casa. 5 años después, el Hospital Infantil, Esperanza, había crecido hasta convertirse en uno de los mejores hospitales pediátricos del país. Joaquín, ahora de 13 años, corría por sus pasillos como si fueran su casa, porque en cierta manera lo eran. Su operación había sido un éxito completo, y ahora él ayudaba como voluntario, contándoles cuentos a los niños más pequeños que estaban asustados. Paloma estudiaba medicina en la Universidad Nacional, especializándose en pediatría tal como había soñado desde niña. Vivía en la ciudad durante la semana, pero todos los fines de semana regresaba a casa para ayudar en la fundación y para asegurarse de que sus padres no trabajaran demasiado. Sebastián había descubierto que ser filántropo era mucho más satisfactorio que ser magnate inmobiliario. Cada proyecto terminado, cada familia ayudada, cada niño que se recuperaba, le daba una sensación de logro que ninguna ganancia financiera había podido igualar. Sofía había dejado el hospital para trabajar de tiempo completo en la fundación, supervisando todos los programas de salud comunitaria. Se había vuelto la experta en traducir las necesidades reales de la gente en proyectos viables, y su oficina estaba siempre llena de madres que venían a pedirle consejo, de niños que querían mostrarle sus dibujos, de abuelas que le traían tamales porque pensaban que estaba demasiado flaca. La casa que habían construido juntos no era un mansion, pero era perfecta, lo suficientemente grande para que Paloma tuviera su propio espacio cuando venía a visitarlos, con un jardín donde Sebastián había aprendido a cultivar tomates, con resultados mixtos, y con una cocina donde Sofía preparaba cenas para 3 pero siempre terminaban siendo para 5, porque inevitablemente aparecían invitados inesperados. Una tarde de domingo, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer, Sofía puso su cabeza en el hombro de Sebastián. ¿Te acuerdas de aquella noche en el hospital, cuando me preguntaste si no era demasiado tarde para nosotros? Por supuesto. ¿Sabes cuál fue la respuesta real que quería darte? ¿Cuál? Que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, pero que a veces es necesario perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Sebastián besó la corona de su cabeza, inhalando el aroma a shampoo de manzanilla que usaba y que ahora asociaba con la palabra hogar. ¿Y valió la pena?, preguntó. ¿Todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí? Sofía levantó la vista hacia él, y en sus ojos había toda la sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente como para saber distinguir entre lo que importa y lo que no. Cada segundo valió la pena, murmuró. Cada lágrima, cada año de soledad, cada momento de dolor, porque todo eso nos trajo hasta aquí, a este porche, a esta vida, a este amor que es real y sólido y nuestro. En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era Paloma, llamando desde la universidad. «Papá», gritó por el teléfono, y a Sebastián todavía se le hacía un nudo en la garganta cada vez que la escuchaba decirle así. «¿Adivina qué? ¿Qué pasó, hija?» «Obtuve la beca de investigación. Voy a poder hacer mi tesis sobre tratamientos pediátricos en comunidades de bajos recursos.
Voy a poder continuar el trabajo que ustedes empezaron. Sebastián puso el teléfono en altavoz para que Sofía pudiera escuchar, y ambos sonrieron mientras escuchaban la emoción de su hija hablando atropelladamente sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería expandir el modelo de su hospital a otras ciudades, sobre los estudios que quería hacer y los niños que quería ayudar. Cuando colgaron, Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Mírala», dijo con orgullo. «Mira en lo que se convirtió. Mira cómo va a cambiar el mundo». «Se parece a su mamá», respondió Sebastián. «Ambas tienen esa determinación feroz de hacer del mundo un lugar mejor, sin importar lo que cueste. Y se parece a su papá también. Tiene esa capacidad de ver las posibilidades grandes, de soñar en grande. Su papá». Sebastián nunca se cansaba de escuchar esas palabras. No había sido el padre que la vio dar sus primeros pasos o que la llevó a su primer día de escuela, pero había sido el padre que estuvo ahí cuando ella necesitó cirugía, el que la ayudó con sus aplicaciones universitarias, el que se quedó despierto toda la noche cuando tuvo gripe el invierno pasado. Había aprendido que la paternidad no se trataba de la biología, sino de la elección diaria de estar presente, de cuidar, de amar incondicionalmente. El sol se puso completamente, dejando el cielo pintado de púrpuras y dorados que se reflejaban en las ventanas de su casa. La casa que habían construido no solo con ladrillos y cemento, sino con risas compartidas, lágrimas consoladas, sueños perseguidos juntos. ¿Sabes qué?, dijo Sebastián de repente. «¿Qué? Creo que por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser. Estoy exactamente donde quiero estar, con exactamente las personas con las que quiero compartir mi vida. ¿Sin arrepentimientos? Sin arrepentimientos. Bueno». Se detuvo, sonriendo. «Me arrepiento de una cosa». «¿Cuál?» «Me arrepiento de haber esperado 27 años para preguntarte si querías compartir un helado conmigo en el parque». Sofía se rió, recordando esa primera tarde con Paloma, cuando todo había comenzado a cambiar. «En mi defensa, tú también esperaste 27 años para preguntármelo». Tuché. Se quedaron sentados en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche, grillos cantando, el viento susurrando entre los árboles, el sonido distante de música que venía de alguna fiesta en el vecindario. «Sebastián», dijo Sofía finalmente. ¿Te acuerdas de aquella noche, hace tantos años, cuando estábamos en la plaza de San Miguel Arcángel y me dijiste que íbamos a conquistar el mundo?» «Por supuesto». «¿Sabes qué?» «¿Qué?» «Lo logramos. Tal vez no de la manera que pensábamos cuando teníamos 18 años, pero lo logramos. Conquistamos el mundo que importa, el mundo de las personas que amamos, el mundo de las vidas que hemos tocado, el mundo de la diferencia que hemos hecho». Sebastián la abrazó más fuerte, maravillándose de cómo esta mujer extraordinaria siempre encontraba las palabras exactas para describir lo que él sentía pero no sabía cómo expresar. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Te amo con todo lo que soy, con todo lo que he sido y con todo lo que voy a ser». «Yo también te amo», respondió ella. «¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? ¿Qué? Que todavía tenemos toda una vida por delante para seguir amándonos, para seguir construyendo cosas juntos, para seguir siendo la prueba de que el amor real, el amor verdadero, siempre encuentra la manera de regresar a casa». Y mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo oscuro, las mismas estrellas que habían sido testigos de sus primeras promesas de amor hace tantos años, Sebastián y Sofía supieron con certeza absoluta que algunas historias de amor están destinadas a ser eternas, no porque sean perfectas, sino porque son reales. No porque sean fáciles, sino porque valen la pena. Y no porque nunca cambien, sino porque crecen más fuertes con cada desafío que enfrentan juntos. Porque al final, el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir a la persona correcta una y otra vez, día tras día,
año tras año, hasta que el amor se convierte no solo en un sentimiento, sino en una forma de vida. Y Sebastián Mendoza, que había sido millonario en dinero pero pobre en amor durante 27 años, había descubierto finalmente la riqueza más grande de todas. Una vida compartida con las personas que hacen que cada día valga la pena vivirse. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, porque todos merecemos creer que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son reales, y que nunca es demasiado tarde para volver a empezar con la persona correcta. ¿Y tú? ¿Crees que el destino tiene planes más grandes de los que podemos imaginar? ¿Has vivido tu propia historia de amor que parecía imposible pero encontró la manera de hacerse realidad? Comparte tu historia en los comentarios, porque cada historia de amor merece ser contada, y cada corazón merece la esperanza de que su propia historia de amor está esperándolo en algún lugar. Hasta la próxima historia, recuerda, el amor siempre encuentra la manera.